continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la presente sesión es Francisco Maffioletti, psicólogo y perito forense, doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, máster en psicología clínica, legal y forense de la Universidad Complutense de Madrid, España, diplomado en Derecho de Familia de la U Alberto Hurtado y de la Facultad de Medicina de la U de Chile, entre otras. Sin nada más que agregar hoy, le damos el paso a Francisco para que inicie la exposición del día de hoy. Bien, muchas gracias, Trinidad. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto verlos. Es un agrado, además, saber que estamos de distintos lugares de Chile, que es la magia que permite las conexiones virtuales, sincrónicas en este caso. Gente de Valdivia, Temuco, Limache, la Araucanía, Santiago, Ovalle, Arica y otras regiones. Antofagasta. Ay, por ahí alguien puso que no escuchaba, pero yo tengo la impresión de que los otros sí están escuchando, ¿cierto? Vale, entonces esa persona va a llenar. Tendría que revisar su volumen o su audición. Concepción, Constitución, Talca, bueno, Molina, extraordinario. La vez pasada fuimos Payaco, Casablanca, cerca de 300, Copiapó. Vamos a intentar aprovechar lo más posible el tiempo, eh, porque se nos va a hacer corto. En La Serena, es que no puedo evitar nombrarlos cuando los voy viendo ahí las regiones, además que tengo la fortuna de conocer casi todas las ciudades. Misionero Argentina viviendo en Santiago. Ok. Eh, Cuando decidimos el tema para hoy día, la Patagonia, Aysén, eh, pensamos en dar un tema algo distinto a lo que es el peritaje propiamente tal, ¿no? E introducir algún conflicto, quilicura, eh, que nos pudiera dar cuenta de la complejidad del trabajo psicosocial en el ámbito del sistema de justicia, ¿no? Yo llevo 30 años haciendo docencia, soy profesor titular en la universidad, eh, llevo 25 años en el colegio de psicólogos y esto es algo que me gusta mucho. Como decía Joaquín Sabina, cuando uno enseña, dos aprenden, porque uno va aprendiendo también de estas instancias, de armar un discurso, del diálogo que se pueda producir. Por eso hemos pensado que es muy relevante, eh, el que ustedes puedan interactuar al final, aunque por la cantidad no vamos a tener la posibilidad de tener un diálogo muy extenso y con todos. Saludos a Lima, Perú, Chillán también. Eh, pero sí voy a tratar en este discurso que he armado, llevo 4 o 5 días preparando esta presentación, que es una presentación cortita porque es solo una hora, ¿no? De estos temas podríamos hablar de corrido sin detenernos 4 o 5 horas con tranquilidad, pero la idea es ir poniendo los elementos básicos para después poder profundizar en otras instancias en ellos, como por ejemplo en el diplomado. Minatitlán, Veracruz, entiendo que eso es México. Vamos a estar pronto, a fines de octubre, vamos a un congreso en México. Este viernes voy por el día a un congreso en Buenos Aires a exponer. Me voy desconcentrando cuando veo, soy muy lábil de atención. Rancagua. Em, ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sería conveniente cerrar el chat por ahora? No, no se preocupe. No, sí me desconcentro, pero puedo controlarlo, Ovalle. Eh,
Ok. Se nos olvidó decir, y siempre es muy importante, y forma parte de los consentimientos informados, que ustedes tienen que saber que esta sesión está siendo grabada, ¿sí? Los consentimientos informados son mucho más amplios y complejos en términos de cómo se va a utilizar y una serie de cosas. Me pasó hace poco, y lo cuento porque es parte importante del trabajo pericial también, ¿ah? Me tocó ir a ver un documental donde se entrevistaba a víctimas y no se les contaba que después esta entrevista iba a ser parte de un documental y no se les contaban otras cosas bastante más delicadas. Y me parece que es importante que vayamos incorporando esto, ¿no? En todos los sistemas internacionales de entrevista, en la propia ley de entrevista videograbada que tenemos en Chile, el tema del consentimiento, que no es solamente hacer un check y le dije tal cosa, sino que el otro entienda en su lenguaje y tal, es tremendamente relevante. No voy a dedicar más tiempo y vamos a ir directamente al PPT. Como les digo, tengo dos o tres ideas fuerza que quiero lograr poner hoy día en la mesa para su discusión o reflexión, que ya me ha permitido el trabajo de preparar especialmente este PPT para hoy día. Eh, y que tiene que ver precisamente con esto, con la complejidad del trabajo psicológico, social, en un contexto de justicia que es muy adversarial, que es muy duro, porque nuestras disciplinas están acostumbradas a trabajar en contextos más colaborativos, ¿sí? Y llegar al sistema de justicia con las lógicas, las reglas que tiene, va a implicar un tremendo desafío. Esta foto la puse solo porque soy aficionado a la fotografía y la saqué yo en un día afortunado que había llovido, estaba atrás en la Plaza de la Constitución y justo se reflejaba y justo el agua estaba quieta y es una foto que me gusta mucho, ¿no? Pero de esto vamos a hablar hoy día, peritaje psicosocial en contexto adversarial entre las partes. Bien, déjeme ver si esa es la primera, sí. Bueno, quizás lo primero que habría que decir es que, a diferencia de lo que uno piensa, estoy tratando de mover esta cuestión para allá, eso. Cuando uno piensa en un sistema de justicia, uno piensa en que lo que se va a impartir efectivamente es esa justicia que es justa como la de los hombres sabios, ¿no? Una persona con mucha formación, muy equilibrada, eh, que va a saber tomar la mejor decisión. Un poco en la línea aristotélica de la definición de justicia, que es dar a cada cual lo que merece, o lo que necesita, o lo que corresponde, ¿sí? Es aristotélica, estamos hablando del 400 antes de Cristo, y hasta el día de hoy no hay mejor definición de justicia que esa. De hecho, ha influido en todos los sistemas de justicia a nivel internacional. Y es una definición que es muy clara y simple, pero también muy ideal, ¿no? Cuando la gente alega que no se hizo justicia, está pensando en esa otra justicia, en esa justicia ideal, pero lo que tenemos en el día a día es una justicia real, y es una justicia de lo que se puede probar, es una justicia de, basada en hechos, basada en evidencia y basada en una serie de principios que vamos a revisar y que muchas veces para el sentido común se van a alejar respecto de qué es lo que debiera haber sido a partir del criterio de ellos mismos, ¿no? Por decir algo, a este sujeto lo deberían haber condenado a 30 años y le dieron 17 y se siente como injusto, ¿no? O la familia, por ejemplo, a propósito de los 50 años, la familia de Víctor Jara que dice, esta justicia que llega a 50 años no parece justicia, ¿no? Se acerca más a la impunidad o no es mucha justicia. Y la verdad es que la justicia, en ese sentido,
si pensamos el ideal, nos va a decepcionar. ¿Qué es lo que es un sistema de justicia? Es la forma en que los estados se hacen cargo de los conflictos que se pueden suscitar dentro de la interacción social, ¿no? Cuando ese conflicto es grave, muy grave, y hay delitos, hay una justicia especializada en eso, que es la justicia penal, con sus lógicas, con sus principios. Cuando los conflictos son cuando una pareja de padres que tiene hijos se separa y se van a vivir en distintos domicilios y tienen que ver quién se queda con los niños o el que no se queda con los niños, cuál va a ser el régimen en el cual va a mantener un contacto directo y regular con ellos, y ellos no lo pueden resolver, eso llega al sistema de justicia, que son los tribunales de familia, para que este sistema de justicia tome decisiones respecto al caso. Y las va a tomar en base a los principios del poder judicial, del derecho. Y en ese sentido, vamos al primer punto. El sistema de justicia es un sistema formal y que tiene reglas. De ninguna manera es arbitrario, de ninguna manera se lo va inventando a medida que van avanzando, sino que está previamente establecido. Es de última ratio, como pone ahí al ladito, porque es de última razón. Evitamos que el sistema de justicia sea lo que resuelva el conflicto entre las personas. Si las personas pueden resolver, si una ofende a otra, le pega, y lo pueden resolver entre ellos, y no involucrar al sistema de justicia, siempre va a ser mejor. El sistema de justicia se concibe a sí mismo como la última facultad o instancia en la cual un conflicto que no ha podido ser resuelto se le delega a este tercero imparcial. También es un sistema que está centrado en la resolución de conflictos. Más adelante tenemos una diapo donde les pongo que el sistema de justicia es básicamente un sistema donde hay un input, hay un procesamiento de la información y hay un output que es como la decisión judicial, ¿no? Esa salida o esa conclusión. Y también tenemos que pensarlo como un sistema que resuelve cosas, no que imparte justicia, como les decía hace un momento, en el sentido abstracto, ideal, sino que es un sistema de resolución de conflictos, ¿sí? Es racional y tiene que ser fundado o fundamentado, pretende la objetividad y la imparcialidad, y es un sistema que, como les adelantaba, está especializado por fueros: el penal, el civil, el laboral, el de familia, etcétera, para hacerse cargo de los distintos ámbitos de conflictos y problemas que presentan las personas en el contexto social. El, Ustedes probablemente son muy jóvenes, pero el año 93 empezó, a 3 años de que se retornó a la democracia, empezó a pensarse en un cambio de sistema de justicia, en una necesidad de actualizarlo y de modernizarlo. Era un sistema en el ámbito penal inquisitivo, ¿sí? Pero en términos generales, los otros fueros también era un sistema que muy antiguo, muy demodé, muy lento, muy burocrático, muy escriturado, lleno de papeles y documentos, con poco contacto con los usuarios, y se partió diseñando el año 93 una modificación al sistema de justicia penal que el año 2000 se empieza a concretar con la reforma procesal penal. Se crea la Fiscalía, se crea la Defensoría Penal Pública, se crean los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal. Pasamos de un sistema eh, totalmente inquisitivo a uno acusatorio, de carácter adversarial, oral, eh, y que está basado en los principios de la publicidad, más abierto, se busca la transparencia, y que está basado en los principios de la publicidad, más abierto, se busca la transparencia,
la contradicción entre las partes, la inmediación en el conocimiento directo del juez, la concentración de los procesos, ya se espera que no duren 8 años, sino que duren 2 o 3, ¿cierto? Que sean, no se vayan chuteando para 3, 4 meses más las audiencias, sino que se vayan resolviendo ya en la continuidad. Y hay ciertos principios del sistema como la presunción de inocencia, el debido proceso y otros que son muy relevantes y que van a operar y que van a determinar no solamente en el fondo, en lo sustantivo, van a determinar las decisiones, sino que también van a tener implicancias en los procedimientos, en la forma en que las cosas se hacen, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora decirles que cuando alguien está en prisión preventiva, ese sujeto sigue gozando de presunción de inocencia, ¿sí? Y eso es un principio que va a estar hasta que exista una sentencia firme. Incluso lo van a condenar en primera instancia, un tribunal oral en lo penal, y todavía, mientras la sentencia no esté firme, va a ser un sujeto que va a gozar de presunción de inocencia, tanto en términos de cómo se lo concibe, pero también en términos de cómo se lo debe tratar, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son las características del sistema acusatorio? Es un sistema de adversarios donde las partes, la fiscalía y la defensa, o la parte acusadora y la defensa del acusado o imputado, se enfrentan o se debieran enfrentar en igualdad de oportunidades ante un juez o tribunal. Juez o jueza de familia es unipersonal, juez de garantía también es unipersonal, pero en el ámbito penal está el tribunal, que son 3 jueces, tribunal oral en lo penal. Y esta confrontación va a tener que ser en base a pruebas y argumentos que en último término van a determinar si a un sujeto se lo absuelve o se lo condena en el ámbito penal o en otros ámbitos, por ejemplo, si estamos en tribunales de familia y lo que se está determinando es la susceptibilidad de adopción de una niña o niño, va a terminar en que es susceptible de ser adoptado o no. En general, las conclusiones de este sistema, y digo en general, las conclusiones de este sistema adversarial y decisional tienden a ser dicotómicas, ¿no? Es esto o esto otro. Y en base a que, por ejemplo, hay una condena, vamos a ver la forma en que lo cumple. Pero la decisión es de condenar o absolver, ¿no? Que en definitiva es el veredicto. Es cuando termina el juicio, es lo primero que hace el tribunal. Da el veredicto y días después entrega el documento formal que es la sentencia, ¿no? Donde está explicado, fundamentado cada uno de los procedimientos y los argumentos y los medios de prueba que llevaron a esa decisión. Eh, Otras características del sistema adversarial es que hay 2 o más partes, a veces hay más partes, pero mínimamente pensémoslo de forma didáctica en 2, ¿no? En la idea de los adversarios. Estos adversarios tienen intereses contrapuestos, no solamente en el ámbito penal, donde tenemos el imputado y la víctima, ¿cierto? En caso de violación, en caso de secuestro, en caso de lesiones graves gravísimas u otros, tenemos intereses totalmente contrapuestos entre uno y otro. También otra característica es que este sistema se instaura cuando han fracasado todos los esfuerzos de conciliación previos, ¿no? Es el sistema más duro, digamos, y siempre se pretende una resolución alternativa de los conflictos, ¿no? Siempre y cuando eso no implica una vulneración de alguna de las partes o la imposición de una decisión a uno de ellos, sobre todo la más débil. Cada parte va a actuar en su propio beneficio y se va a resolver en base a lo expuesto por las partes. Y esto es importante que lo marquemos porque es lo que les decía hace un rato. El juez
no es una persona que pueda resolver en base a la opinión que él íntima que él pueda tener. El juez, por cierto, resuelve en base a la sana crítica, en base a los conocimientos científicamente afianzados, la no contradicción con los principios de la lógica y conocimientos científicamente afianzados, no contradicción con los principios de la lógica y se me va el tercero. Pero un juez no puede resolver lo que él quiere, está determinado a resolver de acuerdo a los medios de prueba y los antecedentes y los hechos que las partes hayan podido presentarle, ¿no? Eh, y muchas veces uno ve sentencias en las cuales los jueces eh, resuelven algo que ni a ellos los convence, pero que es ajustado a derecho, es de acuerdo a la prueba que se presentó, y se permiten incluso hacerle críticas a la fiscalía o hacerle críticas a la defensoría en términos de su accionar, ¿no? Los condenan en costas a veces, como llamándoles la atención y diciéndoles, usted no ha hecho bien su trabajo. Eh, ¿Por qué hablamos de esto? De la adversarialidad, del rol del tribunal, de la decisión judicial, de los criterios que la determinan. Porque el perito cumple un rol y tiene una función en este sistema. Y lo tiene mucho más marcadamente desde la reforma procesal penal, que parte el año 2000 en un par de regiones, en la cuarta y la novena, y los 4 años siguientes se empieza a sumar otras regiones hasta que el año 2005 termina de implementarse en todo el territorio nacional. Nombro la reforma procesal penal, que es del ámbito penal, porque de alguna manera viene a determinar también la forma en que debieran funcionar otros fueros dentro del derecho, ¿no? Como por ejemplo, se está apostando ya hace 15 años o más a que en el ámbito civil haya también una reforma que lleve a la oralidad, la concentración, la desburocratización, no escrituración, etcétera, pero también ha permitido el avance en generar con todo su ripio, una judicatura de familia, con una ley que no es la más perfecta, pero que tiende de alguna manera a asumir estos mismos principios de la reforma procesal en el ámbito penal, en este caso en el ámbito de familia, ¿no? ¿Cuál es el rol del perito en este contexto entonces? Y aquí viene lo relevante para nosotros, ¿qué es lo que espera del perito del sistema de justicia? Que aporte desde la ciencia en ayudar a resolver el conflicto. El perito, por definición, es esa persona hábil, diestra, experta en una ciencia, arte u oficio, ¿no? Es alguien que es llamado por el sistema de justicia para que se constituya en un antecedente más, en un medio de prueba más que permita tener una opinión desde la ciencia, en base a sus principios, respecto de los hechos que se están ventilando y respecto de los cuales hay que tomar las decisiones, ¿no? Esa foto también es mía. En general trato de ocupar fotos mías, no me gusta ocupar fotos. Y hay que decir también que el peritaje ha empezado a ser más relevante desde la reforma procesal penal en adelante. Antes había un sistema de apoyo de la ciencia, habían peritajes antes del año 2000 y antes del 2005 en Santiago. Yo el primer peritaje que hice fue el año 97 en la cárcel de Puente Alto, eh, y para el antiguo sistema. Y, y les puedo dar fe de que es un sistema totalmente distinto, uno podría decir retrógrado respecto a lo que tenemos hoy día. Pero es importante considerar que a pesar de que el sistema de justicia nos llama a nosotros como peritos para que apoyemos la toma de decisión, nunca
nuestra conclusión va a determinar u obligar al juez o al tribunal a que su decisión y sus conclusiones vayan en la misma línea de lo que está aportando nuestro peritaje. A eso se refiere con que no es vinculante, no obliga y determina al juez, al juzgador, a tomar una decisión en el sentido de lo que estamos planteando. Y esto es algo relevante también. Y nos habla precisamente de la complejidad de la decisión judicial. Para los que tengan algún conocimiento, por ejemplo, en un caso de inimputabilidad penal, cuando hay, de acuerdo al artículo 10, número 1 del Código Penal, una persona que se determina que al momento de los hechos estaba loco o demente o privado de razón por causa ajena a su voluntad, y el perito psicólogo psiquiatra en la evaluación mental que hace el sujeto llega a esa conclusión y lo plasma en su informe pericial, eso no va a obligar a un juez a que lo declare inimputable, por ejemplo. Y el juez va a considerar eso como un elemento más dentro de un cúmulo de otros antecedentes, hechos o medios de prueba que le va a permitir formarse una opinión respecto de si efectivamente, desde el punto de vista jurídico, se lo va a considerar de esa manera. Eh, bueno, esto se los adelantaba, ¿no? Todo esto es mi opinión, por cierto, pero me parece que trato de poner algunos elementos que ilustren eh, algunas conclusiones que he ido sacando con los años respecto del sistema. El sistema de justicia es como una gran industria, es como una fábrica de chocolates, pero que no saca chocolates por la puerta final, sino que saca decisiones judiciales. En eso tiene insumos, hechos, medios de prueba, testimonios, lo que traen las partes, tanto en el ámbito penal, laboral, civil o de familia, lo que las partes aportan al juzgador va a ser determinante respecto de la decisión que se pueda tomar. En eso, eh, el peritaje se va a considerar como un medio de prueba, que también va a estar sometido a la valoración que va a hacer el juez o el tribunal respecto de la calidad de ese medio de prueba. O sea, el juez va, o tribunal o jueza, va a valorar si usted es un buen o mal perito, si tiene experiencia o expertise o no, si en este caso concreto lo ha hecho bien o no, si le da valor a los dichos y acertos suyos o no. Y tenemos que tener esa conciencia porque aunque sea una prueba de ADN que concluya con un 99,998 pedido que tal sujeto es el padre de tal hijo, o que la sangre del sitio del suceso es la de este sujeto X o sujeta, eh, va a quedar en manos del tribunal el tomar la decisión si le da valor a ese peritaje. Podría ser que el peritaje haya estado mal hecho, podría ser que el perito se distrajo, se le confundieron las muestras, sobre todo en un contexto en el cual todos los otros medios de prueba apuntan en un sentido contrario y distinto. El sistema va a operar en esa caja negra que vemos ahí en la imagen mediante el razonamiento, la aplicación de principios, que va a estar sujeto a reglas, a procedimientos. Por eso les pongo aquí abajito, el peritaje es un medio de prueba
no una prueba. No una prueba en el sentido de que el peritaje probó tal cosa, probó que fue una violación, probó que tal persona es una víctima, o que se llevan bien, o que este sujeto tiene o no habilidades parentales. Es un medio de prueba y como tal, el tribunal también lo va a ponderar. ¿Cuáles son los desafíos? Eh, la reforma procesal penal, de alguna manera, estableció una relación distinta entre el sistema de justicia y la ciencia. Para eso se hace imperativo que los profesionales de la ciencia, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, químicos, eh, fotógrafos forenses, balísticos, los que fueran, se especialicen, desarrollen destreza que le permitan desempeñarse idóneamente en este contexto. En el contexto tanto de la fase de juzgamiento, de investigación, perdón, que es toda la previa a la audiencia de preparación de juicio o a las audiencias de juicio, y en la fase de juzgamiento, que es esta de la decisión judicial, ¿no? Para ello hay que familiarizarse con las características del sistema de justicia, los procedimientos, la estructura, la jerarquía, los principios que la sustentan, etcétera. Por otra parte, es relevante que también ustedes, nosotros, todos, sepamos qué es lo que se espera de nuestro informe. Para eso tenemos que conocer la ley. Le pongo en la próxima diapo y eso les va a quedar un par de referencias, son 5 referencias a cuáles son las exigencias legales y técnicas disciplinares a los peritajes. ¿Qué se espera de nuestro peritaje, de nuestro informe, en tanto al formato, pero a los temas de fondo también, ¿no? Cómo plantear las cuestiones, de qué podemos hablar, qué no debemos concluir, por ejemplo, y está dicho en los documentos técnicos, por ejemplo el del médico legal, que no podemos concluir eh, algo que sea estrictamente de parte de la decisión judicial, si un sujeto es imputable o no, o si hay que dejar los niños con este o con este otro padre. Eso es parte de la decisión del tribunal. Usted le podría decir, mire, este padre y esta madre tienen estas virtudes, estos defectos, los niños se llevan bien con esto, probablemente para el niño sería más propicio un ambiente que tal, pero llegar a decirle, se tienen que quedar con la madre o con el padre, ya es entrar a exceder los límites de nuestra disciplina y a entrar en la decisión, algo que es totalmente facultativo de la decisión judicial. Eh, y la prueba tiene que ser rendida. Usted tiene que, aparte del informe, que ya es una manera de rendirla, entregar un documento por escrito, con unos razonamientos, con una justificación metodológica, etcétera. Lo ideal es llegar a la instancia en la cual usted oralmente la defienda, y para eso es necesario desarrollar estrategias comunicacionales que nos permitan traducir la complejidad del conocimiento científico disciplinar a un contexto que no tiene por qué conocerlo y que se va a poder nutrir de ello, ¿no? ¿Cuáles son los principios del peritaje científico? Esto es un barniz así muy rápido y ustedes me disculparán. Primero, es que se basa en hechos y en evidencia. Es que posee un método, que es el método científico. A nosotros nos machacaban con eso. Ya vamos a ver qué significa eso. No posee intereses en el litigio. Y si usted tiene algún interés en un litigio, se debiera recusar o inhabilitar. Y tiene una limitación tanto desde la técnica como desde la ética, ¿sí?
vamos a ver si comentamos algo de eso también. A mí este último punto me parece tremendamente relevante, porque usted puede ser un extraordinario profesional hiper especializado y formado y no tener, no cumplir con los principios éticos de la disciplina, y la verdad es que todo eso pierde su valor, ¿no? Bueno, las exigencias legales al peritaje las vamos a poder encontrar en el Código Procesal Penal, básicamente en el artículo 314 y 315, que son los mismos que o equivalentes en la Ley 19.968, que es la de Tribunales de Familia, en los artículos 45 y 46, en el Código Civil, en el artículo 222 y siguiente, particularmente el 2252, en este instrumento que a mi juicio es de los más relevantes, que es la Guía Normativa Técnico-Pericial en Salud Mental, Psiquiatría y Trabajo Social del Médico Legal, que se crea el 2009, se perfecciona el 2015, se vuelve a perfeccionar el 2018 y la última revisión es del 2020. Se pretendía el 2022 sacar una última re-revisión, pero no sucedió hasta el momento, que yo sepa, ¿cierto? Uno no puede dar certeza de... Y por último, hay una serie de documentos técnicos de la especialidad, que es lo que se define como la lex artis, o la forma en que se hacen las cosas en cada una de las disciplinas, y que está dada por publicaciones, paper, investigaciones, eh, doctrina dentro de las propias especialidades, que se haya ido asentando y sea reconocida por la gran mayoría de los profesionales que adscriben a esas disciplinas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y vamos terminando con esto. Para mí vamos empezando, pero también vamos terminando hoy día. Este es el escenario, ¿no? Ese tribunal donde están los jueces ahí atrás, donde están las partes a un lado o al otro, y está el público, la publicidad, ¿cierto? La contradicción, la adversarialidad, la inmediación. eh, y estos son los actores. Y he decidido poner esa foto, que es una foto en la cual ustedes pueden ver que la madre y el padre no están en la posición más amistosa, y que lo único que hacen con ellos es poner en riesgo a este sujeto, que es el niño o niña, que está ahí entre medio, tironeado, jalado por ambas partes, y que vive las consecuencias de esto, ¿no? Esto es un escenario, pucha, no quiero ser muy pesimista, pero relativamente habitual y mayoritario en el contexto de los tribunales de familia. Es con lo que nos encontramos siempre o casi siempre. Y es lamentable, y se toman decisiones, se nombran curadores ad litem, entre otras cosas, para intentar hacer prevalecer por sobre cualquier otra cosa los derechos y el interés superior de este niño o niña. ¿Qué debe hacer la ciencia? Guiarse por los principios que la definen, o sea, proceder mediante un método que es el método científico, que se caracteriza esta ciencia por su racionalidad, por la objetividad, por la imparcialidad, por la validez, por la confiabilidad, la rigurosidad, la contrastación, la triangulación de la información, el trabajo en base a hipótesis, el análisis y, cuando se puede, el control de las variables, pero ojalá el análisis de las variables, las intervinientes, las dependientes, las independientes, una mirada amplia de la complejidad, evitando el reduccionismo, etc. Y además, que se basa en los hechos, debiera basarse en los hechos, en la empiria, y no en suposiciones, prejuicios, etc. Por otra parte, ¿qué tiene que hacer la ciencia? No tomar parte o partido, como le había puesto, esta en la cancha, dije, bueno, no abanderarse. Si es que el perito está en esa posición, vamos a estar muy mal. Y por último, apoyar la toma de decisiones siendo consciente de la distinción entre la verdad psicológica
y la verdad judicial, que es lo que partí comentándoles hoy día. Esta última, la verdad judicial, en términos de lo comprobable, en términos de lo que se pueda llegar a establecer a partir de los antecedentes, de los medios de prueba que han traído las partes, para que el juzgador pueda tomar la mejor decisión en base a ello, ¿no? Y obviamente, mientras mejor sea el peritaje social, psicológico, psiquiátrico, más vamos a estar contribuyendo a que haya una mejor decisión y que esta verdad judicial, de alguna manera, permita acercarse a esa verdad real o a esa justicia ideal, ¿no? Pues eso. Gracias, Renata. Muchas gracias. Ahí les dejo mi mail abajo. Eh, Vamos a tratar de cumplir con el timing porque me interesa, gracias Javiera, sobre todo los comentarios, la conversación que podamos generar. Eh, Muchas gracias a todos los que comentan. Eh, he Vamos. tratado, perdón, he tratado de traer un tema como un poco más polémico y dejado de lado, que es la adversarialidad en este contexto, ¿sí? Que nos define un escenario complejo en el cual tenemos que operar. Disculpe, Trini, démosle. No pasa nada. Em, Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Serían tres y por la cantidad de personas, sí, es solamente por eso. Y tenemos una pregunta en el chat, no sé si eso va incluido dentro de esas tres o podríamos hacerle un huequito por ahí. Dice Scarlett Troncoso pregunta, ¿el trabajador social puede llegar más a fondo o solo llega al nivel de indagar? Uf, eh, hay un dicho que es pastelero tus pasteles, ¿no? Obviamente eso lo va a poder contestar mejor un trabajador social, pero como conozco excelentes trabajadores sociales, eh, evidentemente es una ciencia que es compleja, que es mucho más compleja de lo que nosotros imaginamos y de lo que habitualmente se muestra. No me cabe duda que tiene una potencialidad extraordinaria que no ha sido desarrollada todavía en este contexto, y que puede ir mucho más allá de lo que plantean. Ojo, tanto el trabajo social como la psicología y la psiquiatría, que son los tres en los cuales me centro un poco más, siempre teniendo muy claro cuáles son los límites de la disciplina, ¿no? Eso es algo, o sea, un perito que dice, yo respecto de esto no puedo concluir, a mí me parece un extraordinario perito. Mejor que uno que pueda concluir respecto de todas las cosas, ¿sí? Porque trabajamos en base a la pregunta psicolegal y nuestra disciplina está a disposición del sistema de justicia. Pero ojo, digo del sistema de justicia como sistema. Yo no hablo del juez, del magistrado, del tribunal. No, nosotros no somos, no estamos al servicio de ellos. Desde mi perspectiva, estamos al servicio de esa función social que es impartir justicia. Y nosotros contribuimos a ella desde nuestra propia disciplina o profesión, tal como lo hacen los jueces también desde la de ellas, cumpliendo la función de tomar decisiones, de juzgar, pero que no la considero tampoco más elevada o compleja que la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces aquí ojo con rendir pleitesía también o subordinarse a personas o a disciplinas, sino que hay que entender cuál es la posición social y nuestra responsabilidad social. Eh, bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Seguimos entonces con Claudia Godoy, ¿sí?
Hola, sí, justo iba a bajar la mano, pero era más que nada hacer un comentario respecto de lo último que dijo don Francisco, se le puedo decir. Es respecto de la evidencia, ¿cierto? Del hecho. Yo trabajo en DAM, de Mejor Niñez, entonces trabajamos con hipótesis y muchas veces nos pasaba eso que los profesionales tenemos diferentes criterios, juicios, ¿cierto? Incluso los conocimientos. Y ahora el servicio se ha puesto ese eje para cambiar los programas. Así que me parece súper. Ahora que lo escucho del profesor. Gracias, Claudia. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, dentro de la exposición hablaba sobre los principios del peritaje científico, donde comentaba que lo limita la técnica y la ética y también el tema de ser experto. Bueno, el hecho de ser experto conlleva a tener experiencia y, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué consejos podría dar usted para ser un buen perito dentro de estos factores? ¿Y cómo cree usted que podemos adquirir experiencia para hacer como estos peritajes más detallistas o quizás más ad hoc al tema? Porque hablando como en un escenario de principiante, como de recién egresado. Súper. Gracias, Daniela. Dos cositas muy breves que son ideas simples. Bueno, pongo el énfasis en la ética porque me parece que es relevante, ¿no? Sin ética se pierde, como decía, todo el valor. Durante 3 años tuve la oportunidad de ser integrante o miembro titular de la Comisión de Ética del Colegio de Psicólogos y, y la gran cantidad de casos que llegaban eran del ámbito forense, porque es un ámbito complejo. ¿De qué manera llegar a ser experto? Primero, y es lógico y es obvio, uno tiene que ser experto en su propia disciplina. Y eso ya no es poco. Y no necesariamente los profesionales son muy expertos en su disciplina. Voy a hablar solo desde la mía. Yo creo que la psicología, uno de los elementos relevantes eh, es aprender de diagnóstico y es aprender de psicopatología, porque la carrera es el estudio de la mente, del psiquismo humano, de la personalidad. Y creo que ahí falta formación en el pregrado y, y tiene que haber una formación muy seria. No estoy hablando de clínica, que es atender pacientes, estoy hablando de evaluación, de diagnóstico y de psicopatología, porque evaluación, diagnóstico y psicopatología están en el fuero en el ámbito laboral, por ejemplo, u organizacional, en el ámbito deportivo, en el ámbito comunitario y también en el clínico, en hospitales y clínicas, en terapia, consultorios y en el forense. Eh, y una vez que uno es experto en su disciplina, por obligación, si quiere trabajar en este contexto, tiene que tratar de conocer lo más posible respecto de y adentrarse en el mundo del derecho en general. No tanto de la carrera, pero sí del derecho como más abstracto, ¿no? De, de, comillas, lo jurídico, si podemos decirlo desde el punto de vista más filosófico, que no es el tribunal, que no es el abogado, sino que la concepción más social de lo que es la justicia y los principios que la guían, la, la normativa social, la regulación de la conducta, en fin. Y para alguien que está empezando, yo creo que lo ideal, que es como hemos partido todos, me imagino, yo también partí en un programa de Sename hace ya muchos años, trabajando con adolescentes que habían cometido delitos
sexuales y eran inimputables por edad. Estoy hablando entre el 2002 y el 2005. Trabajar en equipo. Los DAM, o trabajar dentro de Carabineros, o dentro de la PDI, o dentro del médico legal, o si va a hacer ejercicio libre, ojalá trabajar en alguna consultora o en algún centro en la cual haya soporte, haya acompañamiento, haya la posibilidad de compartir con otros, de supervisarse, de... Bueno, y obviamente seguir la línea en paralelo con eso de especializarse, de ir formándose, porque esta área es muy compleja y muy amplia. Voy a dejarlo hasta ahí, Trini, porque si no vamos a poder abrir Em, más. Mm. Aquí estoy en una disyuntiva porque tenemos una manito arriba y tenemos una pregunta ya que la han pedido en más de una ocasión. Luis Esteban Muñoz y también, ay, ahí se me... Ya, Luis Esteban Muñoz y Francisca Muñoz igual piden bibliografía, profe. Pero por mientras le damos el paso a Connie, o ¿cómo estamos de tiempo? No, estamos bien. Bibliografía, yo optaría por la bibliografía que uno considera más ad hoc. Eh, Ad hoc me refiero propia del contexto en el cual uno se desenvuelve, ¿no? Si me permiten, o sea, tenemos bibliografía local y tenemos bibliografía internacional. Yo creo que lo más valioso, aparte de la guía normativa técnico-pericial, que es un documento institucional y que el Servicio Médico Legal por ley tiene la facultad y yo diría la obligación de definir las directrices técnicas para todos los peritos públicos y privados de Chile en todos sus ámbitos. El otro trabajo que hicimos desde la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, donde trabajé 11 años, fue una guía de evaluación de daño que está en internet. También elaboramos este libro, mucha estoy con esa cosa como efecto malo, ahí, que es un libro sobre evaluación de credibilidad del testimonio, ¿sí? Que está en la página fiscaliadechile.cl. También sacaron esta guía para la evaluación pericial del testimonio en víctimas de delitos sexuales, en el cual alcancé a generar la mesa en la cual se empezó a discutir con distintas instituciones. La gracia que tiene es que son publicaciones nacionales en las cuales varias instituciones se han puesto de acuerdo. Entonces yo creo que eso tiene un peso y un valor, ¿no? Eh, y también hay otros textos, o sea, guías de entrevistas. También en la página de la Fiscalía de Chile pueden encontrar la GEF, la guía de entrevista a víctimas. Hemos publicado varios libros. Este, por ejemplo, sobre estudios en psicología jurídica y forense. Hay otro sobre peritajes psicológicos en tribunales de familia, que yo creo que lo hemos liberado ese. Pero a nivel internacional, en el ámbito, depende si es violencia intrafamiliar, delitos sexuales, pero los referentes, yo les recomendaría leer a Noemí Pereda, que es una extraordinaria colega, Enrique Cheburúa, Iguerri Chaverría, eh, Finkelhor, por cierto. eh, es que hay tantos que va a depender del tema. Pasemos con Constanza. Connie. Sí, pasa que Connie
Estábamos un poquito cortos con los tiempos, pero tiene una experiencia que nos quería contar. Hola, sí, mira, la verdad es que no era pregunta, me quedé con gusto a poco, agradecer, me quedé con ganas de seguir para poder formular una pregunta. Y mira, yo soy trabajadora social, me formé en un diplomado hace un par de años, derivé desde otra área, trabajaba con antropólogos en el área medioambiental y llevo estos 2 últimos años trabajando ahora de manera independiente. Pasé 9 meses por un DAM de manera también part-time, pero quería a los colegas que están empezando dar unos pequeños consejos que tienen que ver con el principio de rigurosidad que planteaba tan importante, que yo creo que es una falencia de los colegas que hay que mejorar sí o sí, que tiene que ver con la metodología, con ser súper claros en la metodología, que cuántas entrevistas se hicieron, si se hizo visita domiciliaria, si se hizo de manera presencial o remota, eh, si se ocupó la técnica de la observación, si se hizo triangulación de información. Y lo otro que es súper importante es enumerar, o algo que yo hago, digamos, que yo creo que falta muchas veces, que es enumerar toda la documentación que se revisó. Y eso a veces queda ahí como medio en el aire. Yo encuentro que muchas veces los peritajes no adjuntan el listado y a veces tampoco adjuntan los documentos. O sea, yo entiendo que son muchos, pero igual hay que seleccionar algunos documentos para subir también y adjuntar a modo de respaldo la documentación que se revisó. Eso, y bueno, súper importante también apoyarse con otros colegas. Yo también partí, nos revisábamos mutuamente, ahora ya no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que eso es súper importante cuando uno trabaja de manera independiente. Y muchas gracias por la charla y por el espacio que nos han Excelente. dado. Gracias a usted, Constanza. Y a propósito del gusto a poco, bueno, evidentemente estos espacios que son más limitados tienen como propósito motivar a otros espacios más extendidos en el tiempo y más permanentes de formación, ¿sí? Solo una última cuestión, Trinidad, antes de dejarlo y darle paso a la última parte. Están planteando respecto a la grabación, creo que hay alguna controversia. La grabación está, yo entiendo que va a estar disponible para todos quienes han asistido, para aclararlo. Eh, Sí, en y yo realidad lo... les va a llegar un link. Disculpe, Perfecto, profesor, les va a llegar un link a su correo con la grabación del seminario, así que tranquilos en ese sentido. estupendo. Y yo por mi parte los dejo, sigo todavía con una jaqueca que me está entrando por este ojo para adentro. Pero lo dejo en muy buenas manos. Les mando un abrazo. Allá en la última lámina les dejé mi mail, mafilete@gmail, cualquier cosa. Y gracias por este espacio. Espero que les vaya muy bien. Lindo. Gracias, profe. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecerle a Francisco Maffioletti por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Y